Oficialmente inició la Spooky Season, así que durante todo este mes nos vamos a estar concentrando en historias ad hoc con la temporada, como si toda la serie no fuera alrededor de eso, pero específicamente de temas más halloweenescos. Así que en esta ocasión empezaremos con la condesa húngara, a la que se le conoce como Lady Drácula, la condesa de sangre, la mujer que dicen que mató a 650 jóvenes para bañarse con su sangre para mantener su juventud. El día de hoy vamos a hablar de Elizabeth Bathory. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y en este podcast hablamos de temas de terror en general y específicamente temas más halloweenescos durante este mes. Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño anuncio muy personal. El día de hoy que estoy grabando, mi mejor amiga está volando hacia Italia para estudiar ahí durante los siguientes 2 años. Y para cuando vea este episodio, ya habrá empezado clases. Así que espero que te esté yendo increíble, te mando un abrazo enorme, te quiero muchísimo y de alguna manera muy rara, pues este episodio va para ti porque lo grabé el día en que saliste del país. Y eso es todo, fin del comercial. Empecemos entonces con la historia de la condesa de sangre, Elizabeth Bathory. Bathory Elizabeth, o pronunciado correctamente como Elizabeth Bathory. Eso, le di clic un poquito antes. O Elizabeth Bathory en la traducción anglicana. Nació en 1560, un 7 de agosto, en una Hungría que en ese momento estaba dividida en 3. En el Reino de Hungría, que era la parte noroeste, era reinado por los Habsburgo. Nosotros conocemos de los Habsburgo aquí en México. Y era parte del Imperio Romano. Elizabeth nació en esta zona. Le vamos a decir Elizabeth, no Elizabeth, porque esa es como la traducción y es más fácil de pronunciar. Elizabeth nació en el Reino de Hungría. La segunda parte era la Hungría turca, que era la parte del centro del país y era parte del Imperio Otomano. Y Transilvania, que era el este del país y era reinado por unos príncipes electos, era un principado. En ese momento, cuando Elizabeth nació, András, su tío, era quien reinaba, era el príncipe. Elizabeth, como se habrán imaginado, nació increíblemente rica y privilegiada. El apellido Bathory significa buen héroe. No queda acorde con esta mujer. Disclaimer desde un inicio, no la vamos a estar justificando, es una mujer horrible si conocen esta historia, pero vamos a contar su historia. Les voy a dar un detalle del contexto general de Europa para que se den una idea de la época en la que Elizabeth Bathory nació. La reina Elizabeth I llevaba 1 año reinando en Inglaterra cuando Elizabeth nació. La reina virgen. Estamos en pleno renacentismo. Acaba de terminar la Edad Media, la Edad Oscura y pareciera que todo va a mejorar porque justo este incremento en la ciencia y la humanidad vuelve a evolucionar científicamente y artísticamente, pero no era una época bonita, excepto si eras una mujer rica, era la única oportunidad. Eran las únicas que podían estudiar, hablando específicamente de mujeres, dejemos eso muy claro. Los hombres sí podían estudiar desde antes. Elizabeth hablaba 4 idiomas, como mucha gente de la realeza, que se estudiaba en 1000 cosas, pero la nobleza era horrible. Sigue siendo un poco, pero era horrible. Para mantener a los pobres a raya, los gobernantes eran crueles y usualmente los torturaban. Así que Elizabeth, desde muy temprana edad, aprendió y fue entrenada para ser brutal con sus plebeyos, digamos, y sus sirvientes. ¿Por qué era para mantenerlos a raya? Porque durante esta época los plebeyos, digamos entre comillas, descubrieron que podían rebelarse y podían levantarse contra la monarquía. Pero, pues entonces los monarcas se dieron cuenta de que si dejaban que estas pequeñas manifestaciones siguieran adelante, se volvían más grandes y entonces perdían el control. Así que no podemos perder el control, tenemos el dinero, no queremos perder el dinero.
y por eso decidieron que la solución más fácil era ser brutales y torturar a la gente pobre. Recuerden que en esta época o eres muy muy pobre o eres muy muy rico, no existe la clase media. Volvamos con Elizabeth. A los 6 años se dice que presenció una ejecución pública. O sea, la pobre niña no tenía oportunidad. Lo único que creció viendo fue violencia hacia los pobres. Y no tardó mucho en ser entregada en matrimonio. A los 11 años su matrimonio fue arreglado y se casó a los 15. Se casó con el Lord Ferenc Nadasdy y su padre había sido el palatino de Hungría, que era el segundo al mando después del rey, y tenía dinero, pero no tanto. No tanto que Elizabeth se quedó con el apellido Báthory después de haberse casado. Era considerado uno de los nobles más prometedores, era muy bien estudiado y casarse con Elizabeth claramente mejoró su estatus social. Se casaron un 8 de mayo de 1575 en el Palacio de Brno, que actualmente se llama Branov. Cuando se casaron, ella tenía 15 y él tenía 20 años. Fue una fiesta muy discreta, nada más 4.500 invitados, sin contar a los plebeyos que estaban celebrando en las calles, algo muy discreto, lo seguimos haciendo actualmente. Y sus invitados, grandes amigos, grandes familiares, les regalaron cosas pequeñas. ¿A ustedes qué les han regalado si ya están casados o si han ido a bodas? Una estufa, tal vez, si es un regalo ya muy elegante, o platos o vasos. Yo a mi primo le regalé unos vasos de metal que quería, como este vaso de metal para cócteles. Esos son regalos aceptables para una boda actualmente. En ese momento les regalaron castillos, algo muy común, algo muy tranquilo. Pero no todo fue riqueza y buenas noticias, digamos. Tardaron 10 años en poder concebir un hijo. Debido a las limitaciones médicas, no sabemos exactamente la razón, si fue del lado de Ferenc o si fue del lado de Elizabeth. Pero en 1585 nace Ana, la primogénita. Luego nace Orsolya y luego nace Andras, pero ambos mueren en la infancia. Andras era nombrado por el tío, me imagino, que tenía el mismo nombre. Luego nace Katalin, será la segunda hija, y al final Pal, su heredero. Durante este tiempo, Ferenc era soldado y usualmente estaba en batalla, que era cuando los ricos eran quienes iban a pelear. Eso debería de seguir siendo, me parece. Dato curioso de la fuente de donde saqué toda esta información: Ferenc Nadasdy conocía a John Smith, pelearon juntos. John Smith, el John Smith que eventualmente llega a América y que sale en la historia de Pocahontas, la Pocahontas verdadera. Así que, mundo muy pequeño, muy pequeño. Mientras Ferenc estaba en batalla y fuera de casa, Elizabeth era quien se encargaba de la casa. Era muy directa y organizada. Para el siglo XVII, Elizabeth tenía ya 2 sirvientes de alto rango. Janos Uivori, que le decían Frixo, y Ana Darbulia, que era una mujer mayor, era la institutriz de los niños y posiblemente estaba a cargo de las sirvientas mujeres. Estos 2 personajes son importantes para el futuro. En esta misma época, Ferenc enferma de algo muy raro y se le paralizan las piernas. Para 1604, el hombre sabía que ya, su tiempo había acabado, ya se estaba muriendo, y como era usual de la realeza húngara, le pide al nuevo palatino de Hungría, George Thurzó, que era parte del linaje de los Habsburgo, que cuide de su familia. Elizabeth odió esto. Era una mujer que muy poderosa, muy estricta, muy directa, que había estado cuidando de las propiedades ella sola, sin ayuda de nadie, ni siquiera de Ferenc. Así que sintió que no necesitaba, pues, de George Thurzó. Después de que muere Ferenc, se muda al castillo Cactis en ese mismo año, 1604. Y a pesar de ser una mujer muy poderosa, muy adinerada, de nuevo, tan poderosa que no necesitó cambiarse el apellido, al enviudar, Elizabeth perdió independencia personal. Tenía 44 años cuando esto sucedió. Como mencioné, ella ya había manejado los terrenos sola mientras Ferenc estaba en la guerra y planeaba seguir haciéndolo. Era dueña de todos sus terrenos, más los de Nadasdy.
O sea, era dueña de una gran parte de Hungría, era muy poderosa. Así que todos fueron tras los terrenos. No nada más George Thurso, también el tutor de Pál, el heredero, Imre Migueri, y los yernos, o sea, los esposos de las hijas, el conde Miklos Rini, que era el esposo de Ana, y George Druget, que era el esposo de Katalin. Uno creería que, bueno, son los yernos los que están tras el dinero de la suegra, pero tal vez las hijas dijeron, oye, no, todos en esta historia son unos malditos, dejemos eso claro desde ahorita. Las hijas no dijeron nada, también estaban interesadas, así que vaya qué bonita familia. Hermosos los Bautry. Pero de todas estas personas, Thurso era el más poderoso y el más peligroso. En la fuente que yo leí, lo comparan con Littlefinger. Me pueden funar. Yo no vi Game of Thrones, pero me imagino que era un personaje muy terrible. Para cuando se le ocurrió ir tras Elizabeth Báthory, ya tenía una larga lista de nobles que había arruinado en el camino. Hasta ahorita no lo suena, pero con lo que viene, lo que les voy a contar ahorita, van a ver que Elizabeth también era una maldita. Esto era una competencia de quién era el más maldito y quién ganaba. Los rumores de la tortura que Elizabeth cometía se volvieron más famosos a raíz de la muerte de Ferenc, pero llevaban años ocurriendo y probablemente se ocultaban porque no era viuda. Recién casados, Ferenc instruyó a Elizabeth en métodos de tortura. Se cuenta que para el placer de Elizabeth mandó inmovilizar a una chica, llenarla de miel y luego de insectos para que la picaran. Le regaló unos guantes con garras de espinas para que golpeara a los sirvientes si no hacían lo que ella pedía. Y Clara, la tía de Elizabeth, la instruyó en las orgías y aparentemente la brujería. Esa segunda, por eso digo aparentemente, no estoy tan segura. Sus víctimas eran mujeres principalmente plebeyas. Se cree que en invierno desnudaba a sus víctimas y las obligaba a tomar baños helados. Y también les enterraba agujas en los dedos, o las latigaba, o les cortaba los labios, o les rebanaba la nariz, mordía sus hombros y sus pechos, las quemaba, incluso quemaba sus genitales. O sea, era una mujer terrible. Por ningún motivo ella es una víctima en esta historia, ella no es inocente, era una mujer terrible. Hay evidencias de todos estos maltratos y torturas que cometía contra las mujeres. Se cree, pero no se puede confirmar, que todo esto venía por una motivación sexual. No sabemos. Pero hay un gran pero en esta historia, por la época en la que estamos hablando. Torturar y matar plebeyos no era ilegal en estos años. Y no pasaba solamente en Hungría, pasaba en todos lados, en toda Europa. Porque pues al final así era la sociedad. Los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres y ellos no tenían derechos. Pero en alguna ocasión, información del maltrato de parte de Ana Darvulia, que es una de las sirvientes principales de Elizabeth, llegaron al ministro. Aparentemente en el castillo Nadashti el trato y el maltrato y la tortura era peor que en otros lugares. Si fuera cierto o no, no se sabe. Lo que sí se sabe es que reportes de la tortura de parte de Ana Darvulia sí llegaron al ministro en alguna ocasión. Pero, aún así, esto no era suficiente para que se conozca su historia y se sepa que maltrataba y sea diferente a todos los demás nobles de la época. Elizabeth tenía un centro educativo en el que educaba a jovencitas de la nobleza como ella fue educada en su momento. O sea, con pura tortura. No es cierto. Tal vez les enseñaba otras cosas también. Yo no sé. Estas chicas eran nobles menores, digamos. Eran nobles de menor rango. El ruido de los maltratos comenzó porque torturó también a estas chicas de nobleza. Y entonces, ahora sí, es que a raíz de la muerte de Ferenc, comienzan a salir estas alegaciones. Y entonces Matías II, emperador de Hungría, manda a investigar a Elizabeth. ¿Y a quién manda? A nada más y nada menos que quien quedó a cargo de la familia,
Georges Trousseau. Trousseau entonces comenzó una investigación muy a su conveniencia y el 29 de diciembre de 1610, en algunas fuentes dice que fue el 30 de diciembre, en otras dice que fue el 29, pero fue a finales de diciembre de 1610, llega al castillo Cactis a investigar e interrogar a Elizabeth sobre crímenes contra las jovencitas de la nobleza, nada más, no las plebeyas. Aparentemente, aquí hay dos versiones. Aparentemente sorprendió a Elizabeth en medio de torturar a una chica. Esta es la teoría más aceptada, esta es la que se encuentra en la mayoría de las fuentes. Sin embargo, también se cree que pudo haber sido plantado. Investigaciones más recientes de esta historia proponen que pudo haber sido plantado. Que puede ser que haya llegado y la haya arrestado a ella y a 4 sirvientes y haya alegado verla matar a una chica, pero presentara pruebas hasta 24 horas después. Me parece que sí presentó pruebas hasta 24 horas después y de ahí surge esta teoría. ¿Qué fue lo que presentó? Un cuerpo que posiblemente fue desenterrado porque sí, en los terrenos se enterraban los cuerpos de los sirvientes que fallecían por la plaga, porque recordemos que estamos en época de la peste bubónica, o por hipotermia, o sea, eran terrenos enormes, la gente moría ahí todo el tiempo y me parece que no había ninguna ley que dijera que tenías que irlos a enterrar al cementerio. Entonces, estas personas no tenían derechos, se murieron en mi terreno, de ahí mételo ahí, a 6 pies de profundidad. Entonces se cree que probablemente solamente desenterró un cuerpo de una plebeya que había muerto y también presentó a una chica herida que fue a quien supuestamente sorprendió a Elizabeth torturando. Necesitaba una prueba viva, digamos. En cuanto a la condena de Elizabeth, es raro, porque claramente no se hizo correctamente, porque se les pegó la gana así. La verdad, no hay otra manera de decirlo, fue porque así se les pegó la gana. En esa época, una persona cuando era arrestada dejaba de ser considerada una persona. Y los juicios ocurrían sin los acusados, así que quien estaba siendo acusado no se podía defender. Y entonces, por esa razón, y además de ser una Bawtry, ser parte de la nobleza, la solución que encontró Georges Trousseau y, digamos, el gobierno en general fue que no te podemos enjuiciar porque eres de la nobleza y tampoco tendrías derecho a testificar, entonces te vamos a encerrar en tu castillo. Y así podemos hacer lo que nosotros queramos. Así que al tener a Elizabeth confinada al castillo, él podría destruir su reputación a voluntad durante el juicio, el, entre comillas, aparente juicio, que no era un juicio. Y recordemos, 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Elizabeth era una persona terrible que torturaba, maltrataba y probablemente sí llegó a matar plebeyos y probablemente también a jóvenes de la nobleza baja, pero también Georges Trousseau era un maldito que quería destruir su reputación, su poder y quedarse con sus propiedades. 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Después de encerrar a Elizabeth en la torre y empezar el supuesto juicio, Trousseau comenzó a interrogar y también torturar a los 4 sirvientes que habían atrapado. Entre estos sirvientes estaba Frixo, el que mencionamos al inicio, que era uno de los sirvientes más importantes junto con Anna d'Arbulia. Entre los 4 sirvientes entonces llegaron a un consenso de que entre 36 y 50 mujeres murieron en los 10 años que le trabajaron a Elizabeth Bawtry. Primero, dijeron que solo le ayudaron a enterrar cuerpos, ellos no participaron, ellos no torturaron, ellos no mataron, solo ayudaron a enterrar cuerpos. ¿Por qué? Porque ella es la patrona y a mí no me pagan lo suficiente, seguramente eso pensaron. Luego, los sirvientes empezaron a culpar entre ellos, luego a Elizabeth, y luego incluso sacaron de la tumba a Anna d'Arbulia, que ya estaba muerta para entonces, y dijeron que era culpa de ella. Que recordemos que ella sí tenía un récord en el ministerio por maltrato. Entonces, creo que dijeron, ella ya saben que sí maltrataba, digamos que fue ella. No se podían poner de acuerdo, pero recordemos que los estaban torturando. Una
un testimonio de una persona que está sufriendo, que está siendo torturada, no es de fiar. Entonces, no podemos tomar realmente por creíble ninguno de estos testimonios. Ni que sí participaron, ni que no, ni que fue Elizabeth, ni que fue Ana Darbulia, ni que fue uno o el otro o el otro o el otro. Ninguno. En enero de 1611 fueron enjuiciados y estos testimonios fueron tomados como una confesión de culpa. También algo que actualmente no podría pasar. Todos dijeron que actuaron por orden de la condesa, cosa que es muy probable también. No los estoy justificando, no los conocí, pero también es probable. Pero durante este mismo juicio, otros testimonios de aparentes testigos que realmente no estuvieron ahí, son segundos o terceros, subieron el número a 600 mujeres. Una tal Susana fue quien lo dijo y dice que una amiga suya vio una lista con 650 nombres y que eran los 650 nombres de las víctimas de Elizabeth. Pero, aparentemente, todos los testigos, excepto por los 4 sirvientes, casualmente tenían alguna relación con George Trousseau. Eran o cuñados o esposas o amigas del amigo. Todos sabían algo, pero nadie había estado ahí y todos casualmente conocían a Trousseau. Se tomaron estos testimonios y finalmente decidieron que 3 de los sirvientes, las 2 mujeres y el hombre, Frixo, fueron sentenciados a muerte. La 4ª mujer no fue ejecutada. No se sabe realmente qué fue de ella, pero se sabe que era de una clase mayor que los otros 3, así que se cree que chance se le perdonó la vida y se mandó de vuelta con su familia. Y si eso fue lo que realmente pasó, qué mejor. Se pudo salir de toda la situación. En cuanto a Elizabeth, el emperador Matías II pidió repetidamente volver a enjuiciarla durante 3 años. Trousseau nunca lo hizo. ¿Y por qué el rey Matías nunca cuestionó esto? No lo sabemos, pero tal vez eran amiguitos. ¿Por qué Trousseau nunca hizo esto? Pues porque nadie perdería. O sea, ya con Elizabeth encerrada y los otros 3 muertos y la otra quién sabe dónde, todos los que querían ganar algo de esta situación lo ganaban. Los familiares Báthory y Trousseau se dividieron las propiedades. Los Habsburgo le debían dinero a Báthory y no querían pagar. Y tenían un conflicto con el actual príncipe de Hungría, el príncipe Gábor, que era sobrino de Elizabeth y ella abiertamente lo apoyaba. Así que todos ganaban. No había que pagar el dinero, las hijas bien malditas se quedaban con los castillos y Trousseau también bien maldito se quedaba también con el castillo. Así que la confinaron al castillo. Pero, ustedes creerán, bueno, tenía todo el castillo de Cactis para andar, o sea, era como un arresto domiciliario. No era como un arresto domiciliario. Le encerraron en un cuarto de ladrillo, pequeño, sin puerta y que solamente tenía una rendija para recibir y entregar comida. Eso era todo. ¿Quién entonces se quedó en el resto del castillo Cactis? Nada más y nada menos que Trousseau y su esposa. What the fuck. O sea, aparte qué enfermo de parte de Trousseau. Bueno, que lo que quería era el control. Porque pensaba, ¿cómo puedes vivir tranquilamente sabiendo que tienes a una mujer pudriéndose en tu casa, pudriéndose en vida en tu casa? Pero seguramente lo disfrutaba mucho porque era igual de asqueroso que Elizabeth. Entonces, seguro lo veía como... dice, sí, ya gané y la tengo ahí para recordármelo todos los días, todo el día. Ugh, qué asco. Y también de parte de la esposa. Ugh. Elizabeth duró en esa torre, en ese cuarto de esa torre, encerrada durante 4 años. Murió el 21 de agosto de 1614. Tenía 54 años. Esto duró 10 años después de que enviudó de Ferenc. Llevaba 4 años viviendo encerrada y todas sus propiedades ya estaban repartidas. Nunca fue enjuiciada por sus crímenes y 1 año antes, para terminarla de acabar, el príncipe Gábor, su primo, había sido asesinado. Probablemente por alguien enviado por los Trousseau o los Habsburgo. La muerte de Elizabeth marcó el final del poderío de los Báthory.
Fue enterrada en una cripta de la propiedad, pero el cuerpo posiblemente fue movido después porque actualmente ya no se encuentra ahí. Ahorita que estoy leyendo esto de que su muerte marcó el final del poderío, qué vendidas las hijas. Pudieron haber seguido, bueno, no lo estoy diciendo como si fuera algo bueno, no, pero poniéndome en los zapatos de ellas, pudieron haber seguido con el legado, pudieron tenerlo todo, pero no. Pues también Elizabeth era una maldita. Nadie debe de ganar en esta historia. No sé a quién, no puedo defender a nadie, no sé a quién defender, no sé. Todos son unos malditos. Y seguramente ahorita se están pensando, ok, ¿y en qué momento lo de la sangre? Ok, ya quedó claro que las 650 mujeres asesinadas fue un invento de la tal Susana, pero ¿y la sangre? ¿En qué momento se baña en la sangre de sus víctimas? Bueno, pues no fue hasta el siglo XVIII, más de un siglo después de la muerte de Elizabeth, que un hombre llamado Laszlo Turoczi contó por primera vez lo de bañarse en la sangre de sus víctimas. Porque durante los testimonios, 3 testimonios, nadie, ni la tal Susana, mencionó esta parte de bañarse en la sangre. Y ahora es parte esencial del mito. Pero, ¿por qué? Posiblemente Turoczi agregó esto a la leyenda. Elizabeth Báthory era una mujer protestante y Turoczi fue un católico jesuita. Entonces los católicos y los protestantes no se llevan. Si saben de algo de Irlanda, sabrán que no se llevan. Y probablemente lo que quería hacer era difamar mucho más a Elizabeth de lo que ya había pasado en vida. Y quedaba perfecto. Era una maldita, mató gente, seguramente también se bañó en su sangre. De ahí es de donde surge la leyenda. Fue también Turoczi quien como que dijo, ahora sí, oficial entre comillas, que mató a las 650 supuestas mujeres, que se bañaba en su sangre para mantenerse joven, entre comillas, y esto es lo que inspiró al personaje de la bruja de Blancanieves. En otras ocasiones también la pintan como una vampiresa, que no nada más, supongo que por la parte de bañarse, pero en algún otro lugar en algún momento escuché que también tomaba la sangre de sus víctimas. Todo esto es parte del mito. Realmente confirmadas, que dijimos 31 y 50 mujeres. No más, no 650. Tiene el récord Guinness, de hecho, como la asesina serial más prolífica, porque se toma en cuenta los 650 cuerpos. Bien por ella, supongo. Pero hay 2 cosas que desmienten claramente como lo he estado haciendo todo este episodio. 1. ¿Se acuerdan de Giulia Tofana? Que también se dice que mató a 600 hombres a través de todas estas mujeres a las que les dio agua Tofana. Pues también no puede confirmarse lo de los 600 hombres. De hecho, la historia de Giulia Tofana es un poquito menos clara en cuanto a qué fue lo que realmente pasó. Y acá tampoco se pueden confirmar las 650. Y saqué mis matemáticas. Un cuerpo equivale a 6 litros de sangre. Una tina está entre 110 y 200 litros de agua, así que lo vamos a cerrar a 150 aproximadamente. Hubiera tenido que matar al mismo tiempo a 25 mujeres y exprimirlas todas juntas para llenar una sola tina. No me acuerdo al final cuántas tinas hubiera podido llenar, pero para la leyenda suena increíble, suena totalmente posible. Pero 25 nobles no hubieran esperado hasta 1604 de haber sido que estaba matando de a 25 nobles a la vez. Y tampoco creo que tuviera tantos sirvientes como para echarse a 25 sirvientes de un jalón. Habría sido muy notorio que estaba desapareciendo tanta gente en una sola sentada. ¿Están de acuerdo? Pero algo que tenemos que agradecerle tanto a Turso como a Laszlo, en alguna manera, también de una manera muy oscura, les podemos agradecer, es que si no hubieran creado esta leyenda, no la conoceríamos. Sea un monstruo o no. Es una historia muy interesante. No es... Es una historia en la que todos son malos y nadie debe de ganar. Y bueno, ¿qué ha sido del castillo actualmente? El castillo Cactis fue abandonado en 1708 y ahora se encuentra en lo que actualmente es Eslovaquia.
es un destino turístico y hay un museo sobre Elizabeth Bathory en el pueblo de Cactus. Eso fue, damas y caballeros, Eso fue, damas y caballeros, la historia de Elizabeth Bathory, la condesa de sangre. Suena un poco... espero que no haya sonado como que la estaba justificando, porque no. Eran otros tiempos. No. Era una mujer horrible que también... Lo único que podría argumentar, porque no planeo justificar, es que fue una mujer que fue mal enjuiciada por la época y por ser mujer. Porque si un hombre hubiera enviudado, no pierde el poder sobre sus propiedades. Sí, no, tan solo no. Y ella, solamente por ser mujer, fue como, ay, es que alguien se tiene que quedar a cargo de ella y que sea George Trousseau. Pero hasta cierto punto, qué bueno, porque estaba matando gente. Pero tampoco está bien que no fue correctamente enjuiciada. Y tampoco está bien que sus hijas eran unas malditas. No sé qué pasó con Pal. Me acabo de dar cuenta que no sé qué pasó con Pal. Probablemente lo mataron. No sé. No me consta, no me crean. No sé qué pasó con Pal. Vamos a buscarlo. Ok. Pal, que se traduce a Paul, Nadashdi, murió en 1650 y fue padre de Franz Nadashdi III, que fue uno de los líderes de la conspiración magnate contra el Imperio Romano de Leopoldo I. O sea, Pal sí vivió. Y probablemente Pal dijo, yo no quiero saber nada de esto, mis hermanas están locas, mi mamá también está bien loca. Probablemente Pal tampoco era una persona muy agradable. Nadie lo era en esta historia, no dudaría que él tampoco. Eso es lo único que podría argumentar de ella, que no fue enjuiciada correctamente. Pero tampoco me duele que la hayan encerrado porque estaba matando gente, pero me parece muy retorcido que la encerraran en un cuartito del castillo y gente viviera en el castillo mientras ella seguía ahí, pudriéndose en vida. No, todos aquí eran unos malditos. Debería de poner un contador de cuántas veces dije esa palabra en este episodio, porque lo dije como 40. Todos eran una basura de personas. Espero que hayan disfrutado este episodio. Para cuando esto salga, también estaremos a 3 días de mi cumpleaños, así que este también es un episodio de cumpleaños. Y es nuestro primer especial de la temporada de Halloween. Si tienen algún tema que quieran que cubra, recuerden que me lo pueden mandar a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Recuerden también que me pueden seguir en mis redes sociales, podcast-historias terror en TikTok y podcast-historias de terror en Instagram. Ahí publicamos las promos de estos episodios, además de las curiosidades oscuras, cada 2 semanas. Y pues ya nada más. Sean amables entre ustedes en los comentarios y conmigo, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye. Podcast Historias de Terror. Investigación por Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.